Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Sistemas Solares del RETIE 2024, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del ingeniero John Alexander Cabrera, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, antes de dar inicio, nos complace invitarlos a aprovechar uno de los beneficios exclusivos que ASIEM ofrece a sus afiliados y es nuestra plataforma SIL, Centro de Información Laboral, un mundo de opciones laborales. Este es un espacio que proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de ASIEM, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si ustedes desean obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.aciem.org y dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero, hacer clic en el botón de Centro de Información Laboral o simplemente pueden escanear el código QR adjunto en la pantalla. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de esta conferencia con sus amigos, conocidos que estén interesados en participar. Lo voy a dejar en el chat para que ustedes como tal lo puedan compartir. Ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero John Alexander Cabrera para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos ilustre el tema en cuestión. Recuerden que al finalizar la conferencia pueden realizar todas sus preguntas, dudas e inquietudes que tengan acerca de la exposición del tema expuesto. Ingeniero John Alexander, adelante. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es John Alexander Cabrera Ramírez. El día de hoy tenemos como charla precisamente lo que nos corresponde a sistemas solares del RETI 2024, resolución 40117 que fue publicada el 2 de abril del 2024. Entonces vamos acá a dar paso. Bueno, entonces, antes de brindar, digamos, la charla técnica, es importante tener presente que las capacitaciones tienen por objetivo brindar a los asistentes un mayor entendimiento de la reglamentación relativa a las instalaciones eléctricas y no deben ser entendidas como procesos particulares de consultoría, asesoría o diseño. OIR Certificación es un organismo de inspección de tercera parte y por lo tanto los resultados de las inspecciones realizadas son completamente independientes de las capacitaciones de tipo general ofrecidas. Bueno, mi nombre es John Alexander Cabrera Ramírez, yo soy ingeniero electricista en la Universidad Industrial de Santander, tengo una especialización en iluminación pública y privada en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Tengo un diplomado en retilar reglamento técnico de iluminación en el alumbrado público y actualmente estoy realizando una maestría en la Universidad Industrial de Santander de sistemas de distribución de energía eléctrica en lo que corresponde a la transición energética que estamos viviendo actualmente en el país. Bueno, hay un tema realmente importante y que iniciamos abordándolo y es precisamente que es importante conocer que el reglamento fue publicado el 2 de abril del 2024 y que precisamente pues hay unos temas de transitoriedad que se deben tener presentes y claros en lo que corresponden a este proceso. ¿Y en qué corresponden? En que precisamente para lo que corresponde al libro número 3, que es el libro de instalaciones, la norma especifica precisamente que en el país deben existir dos organismos de inspección acreditados bajo RETE 2024. En el momento que están acreditados esos dos organismos de inspección bajo RETE 2024, es importante tener presente que 6 meses después de esa acreditación empieza a regir a su cabalidad en lo que corresponde el tema de instalaciones, el libro número 3. Los proyectos, cuando empieza a regir el RETE 2024, hay algo muy importante para poder determinar qué RETE le aplicaría a su instalación. Si su instalación se evaluaría bajo RETE 2024 o se evaluaría bajo RETE 2013. Y lo que nos dice la norma es que a la declaración de cumplimiento RETI se le debe anexar el acta de inicio de obra firmada por la construcción eléctrica o contrato de obra
en el que se evidencia, escúcheme muy bien, la fecha exacta de inicio de obra de la instalación eléctrica. Eso es para tenerlo presente, porque digamos para las instalaciones de los sistemas solares es importante tener esto muy claro. ¿Listo? Vamos por acá. Bueno, entonces una pregunta sencilla, rápida, es supongamos que el organismo de inspección es publicado por el día, bueno, ahí colocamos hoy, pero no, en realidad hoy no es 4 de octubre, es publicado el 4 de octubre de 2024. Entonces, pasados, si suponemos que fue publicado, suponiendo que fue publicado el segundo organismo, el 4 de octubre del 2024, pasan 6 meses después, es decir, que más o menos sería en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, por allá el 4 de abril del 2024, empezaría a regir en todo lo que nos habla el libro número 13 para tenerlo presente. Supongamos, digamos que, ¿cuándo entraría en vigencia? Pues ya lo dijimos. Ahora supongamos que la obra inició el 4 de noviembre del 2024 para la estar certificando en el mes de junio del 2025. ¿Con qué rete se evaluaría? Como su proyecto inició el 4 de noviembre del 2024, fecha en la que todavía no estaba rigiendo totalmente el RETI, la nueva resolución, pues prácticamente lo que nos dice el reglamento es que en esa ocasión le aplicaría el RETI 2013. ¿Listo? Para tenerlo claro. Otro de los aspectos importantes que la nueva resolución tomó auge en esta parte es precisamente que hay unos productos que fueron incluidos por primera vez en este reglamento. Digamos que en el RETI 2013, en la tabla 2.1 específicamente, pues estos productos no estaban de alguna manera trazables, y ya en el nuevo RETI, en el RETI 2024, ya estos productos nuevos, porque fueron incluidos por primera vez, ya requieren un certificado de producto RETI, los cuales son los, por ejemplo, aquí como vemos, son los aerogeneradores eléctricos de más de 25 voltios en corriente alterna o más de 50 voltios en corriente continua. El otro es el tema de los arrancadores directos, los productos, por ejemplo, en el caso de las baterías o acumuladores de carga eléctrica para uso en procesos de generación, transmisión y distribución eléctrica, sistemas de potencia ininterrumpida, sistemas muy importantes, sistemas solares fotovoltaicos, eólicos o de almacenamiento de carga para inyectar a la red eléctrica de uso general, cuartos de subestación paquetizados o prefabricados, inversores de corriente continua a alterna para sistemas solares fotovoltaicos, eólicos y otros sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica que requieran conversión de corriente continua a corriente alterna. El otro que aparece acá son los reguladores o controladores de tensión para baterías usadas en sistemas solares fotovoltaicos o eólicos o sistemas de acumulación para inyectar energía eléctrica a la red de uso general. Los selectores de posición, esto es muy importante porque en muchas instalaciones solares fotovoltaicas se utilizan esos reguladores o controladores de tensión para baterías usadas en sistemas solares fotovoltaicos, y lo que nos encontramos es precisamente que en ocasiones no están certificados. Entonces, ya para tenerlo presente en el nuevo RETI, bajo RETI 2024, es importante tener muy presente que estos reguladores deben contar con su respectivo certificado de producto, así como el tema de los inversores. El tema de los inversores es un tema nuevo, realmente, digamos, este producto no estaba en la tabla 2.1, aunque aparecía por allá en un ítem en un numeral que aparece el 20.28, que es el de productos especiales. Sin embargo, aquí ya el reglamento lo que hizo fue precisamente dejar trazable el caso de que ya deben contar con el tema de certificado RETI 2024. También aquí aparecen los selectores de posición. Bueno, hay otro tema que es de importancia y que debemos conocer, y es que la declaración del diseño de RETI 2024, todos los profesionales
que tengan proyectos de sistemas solares fotovoltaicos y que realicen un diseño deben realizar y suscribir la declaración del diseño RETI 2024, ¿sí? Esta declaración ya especifica si es un diseño detallado o es un diseño básico. En el reglamento, pues el diseño básico es como lo que aparece en el RETI 2013 como diseño simplificado o reemplazo de diseño. En este caso, la persona que está firmando como diseñador tiene que tener muy claro que específicamente está suscribiendo una declaración que se hace responsable de este proyecto en lo que corresponde al diseño. Como se puede, por ejemplo, observar aquí en la imagen, aquí dice, asimismo, declaro que de acuerdo con las especificaciones del diseño de la instalación eléctrica, se plantearon las siguientes desviaciones de requisitos, los cuales son soportados con la justificación técnica y el análisis de riesgo adjunto a esta declaración. Entonces, digamos, si van a hacer una desviación, debe quedar muy claro en esta parte y ellos son los que están firmando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta parte también lo deja claro, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el RETI de acuerdo a la resolución. Entonces, aquí colocan, ya sea la resolución que corresponde al 2013 o la resolución que corresponde al 2024 y colocan la fecha aplicables, ya sea si es un diseño detallado o si es un diseño básico. ¿Listo? Vamos a mirar, por ejemplo, esta declaración que aparece aquí en el reglamento es una declaración nueva. No está, digamos, en la declaración bajo RETI 2013, esta declaración no existe. El caso de la declaración del constructor bajo RETI 2024. En el caso de la declaración del constructor bajo RETI 2024, es importante tener presente que en esta ocasión lo que nosotros encontramos es una declaración que la tiene que firmar el constructor, ¿sí? Es claro que, por ejemplo, acá dice que, acá nos preguntan, con fecha de inicio de etapa constructiva, adjuntos soportes que demuestren la fecha de inicio de construcción, ampliación o remodelación. ¿Eso qué significa? Lo que estábamos hablando al inicio. Realmente los documentos que se deben adjuntar hacen referencia precisamente a lo que corresponde al acta de inicio de obra o al contrato, donde claramente deja que se debe colocar precisamente el tema de lo que corresponde al tema de la fecha de inicio de obra. Eso para determinar qué tipo de RETI le aplica o qué tipo de RETI no le aplicaría. Eso para tenerlo presente. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Bueno, hay otra declaración que aparece nueva. Y es la declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas bajo el reglamento técnico de instalaciones eléctricas de RETI. Esto va muy asociado a las personas que trabajan, por ejemplo, en estos lugares de plantas solares, donde allí se deja claro precisamente de que deben de tener la trazabilidad en una recertificación. Entonces, digamos, este formato de documento aplica bastante cuando se va a realizar una recertificación y el responsable que está, pues, que hace parte del proyecto de operación y mantenimiento, pues debe firmar esta declaración dejando la claridad del tema. ¿Listo? Porque, por ejemplo, acá aparece, nos pregunta esta declaración con dictamen de inspección. Es porque ya hubo una primera certificación, colocan el número del dictamen de inspección expedido por un organismo de inspección, ¿cierto? Aquí colocan el organismo de inspección que emitió por primera vez el dictamen, el cual figura como propietario, colocan el propietario con número y tipo de identificación. Entonces, digamos, en esa parte, perdón, es muy importante tener presente que nos hace referencia al tema de la declaración de operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Listo? Bueno, otra de las cosas novedosas antes de pasar ya al fuerte
que nos aparece aquí en lo que corresponde al diseño bajo RETIE 2024 es que lo que estábamos hablando, aparece RETIE, el diseño detallado, el diseño básico y el esquema de diseño. En lo que corresponde al diseño básico y el diseño detallado, la norma deja claridad de que estos diseños los deben realizar profesionales de la ingeniería. Es decir, que por ejemplo, como aparecía antes en el diseño simplificado, reemplazo de diseño que lo podía realizar un tecnólogo o un técnico que tuviera esa especialidad, pues ya no lo puede realizar, porque ya lo deja claro que debe realizarlo un ingeniero electricista. El esquema de diseño lo puede realizar un técnico electricista, un tecnólogo o un profesional de la ingeniería, dejando claridad respecto al tema de que los esquemas de diseño, no, cuando los proyectos les aplica esquema de diseño, es porque no necesitan certificación RETIE. ¿Listo? Bueno, entonces iniciamos acá con el tema de lo que nos corresponde a los sistemas solares fotovoltaicos. ¿Sí? Entonces, en los sistemas solares fotovoltaicos, lo que nos dice la norma, puntualmente en el artículo 3.17.23, es que toda instalación eléctrica conectada a la red de distribución que cuente con generación fotovoltaica debe estar claramente identificada mediante una placa, la cual se debe estar ubicada en la zona de desconexión, donde se indique que dicha instalación cuenta con un sistema de generación fotovoltaica. La capacidad de la fuente, la potencia máxima, la corriente nominal, la tensión de operación, la tensión máxima del sistema y la corriente de cortocircuito. Es importante que tengamos claridad de que esto es una placa que nos lo está pidiendo específicamente donde nos habla que es la zona de desconexión. La zona de desconexión de mi sistema solar fotovoltaico puede ser específicamente en el tablero de distribución donde yo estoy conectando la parte de AC para poder, por ejemplo, cuando tengo un uso final, por ejemplo, de una vivienda, en lo que corresponde, por ejemplo, en un autogenerador a pequeña escala, o sea, es una GPE y que está conectado a un tablero de distribución. En esa ocasión, en esa parte donde está el medio de la zona de desconexión, que puede estar ahí donde está la protección o inclusive donde yo tengo el inversor y ahí en esa parte donde tengo el inversor también tengo un on, un off, que es un medio de desconexión. Ahí en esa parte debo dejar claridad de que debo dejar una placa, ¿cierto? Donde se indique la capacidad de la fuente, la potencia máxima, la corriente nominal, la tensión de operación, la tensión máxima del sistema y la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Eso es para tenerlo claro y dejarlo presente. Entonces, digamos, ¿cuáles podrían ser esos medios de las zonas de desconexión? ¿Sí? Entonces, los medios de las zonas de desconexión están realmente asociados, por ejemplo, cuando yo también tengo un tablero de medida. Allí yo tengo un tablero medio de desconexión o allí donde tengo el tablero de distribución o donde tengo el inversor. Allí son las zonas de la ubicación de zonas de desconexión y en esas zonas de ubicación de desconexión yo debo ubicar, vuelvo y repito, esa placa donde me especifica la capacidad de la fuente, la potencia máxima, la corriente de la tensión de operación y la corriente de cortocircuito, ¿sí? Del proyecto que yo estoy otorgando. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, pues seguimos por acá. Listo. Entonces, mirando, por ejemplo, y observando la imagen, este es un ejemplo muy claro que en ocasiones realizan este tipo de placas, pero en este tipo de placas no se deja trazable el tema en lo referente a qué va allí. Entonces, por ejemplo, yo tengo el voltaje nominal de operación, la frecuencia nominal de operación, la potencia máxima, la corriente máxima y la sobrecorriente nominal de máximo de dispositivo de protección del tablero en AC. Pero si nosotros miramos, observamos, allí, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, entonces empecemos a mirar, donde se indique propiamente la capacidad de la fuente, ¿sí?
Aquí no aparece en ninguna parte donde se indique lo de la capacidad de la fuente. La potencia máxima sí aparece. La corriente nominal, entonces vamos a mirar aquí va a aparecer la corriente máxima, la sobrecorriente nominal, la sobrecorriente nominal máxima del circuito de protección. La tensión de operación, ¿sí? Entonces miramos acá la tensión de operación, voltaje nominal de operación, allá aparece. Y la corriente de cortocircuito. Entonces vamos a mirar aquí la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito no aparece. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad de cuáles son esas placas que deben ir asociadas en lo que nos habla, por ejemplo, el artículo 3.17.23. Bueno, aquí pasamos a otro tema que también es muy importante y es el tema específico y dado a que los métodos de cableado y encerramientos que contengan conductores de fuente de corriente de circuito de corriente continua de sistemas solares fotovoltaicos deben estar marcados con el término advertencia. Fuente de alimentación fotovoltaica mediante etiquetas adheridas de manera permanente u otra marca permanente aprobada de acuerdo a lo establecido en la sección 690.31 literal G numeral 4 de la norma NTC 2050 según la actualización. Aplican los siguientes métodos de cableado y de encerramiento. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que donde están los conductores de los circuitos de corriente continua deben estar marcados con un término de advertencia que diga fuente de alimentación fotovoltaica. Pero ese término de tema fotovoltaico hay unas condiciones particulares que nos habla la sección 690.31 literal G, específicamente el numeral 4 de la NTC 2050, la segunda actualización. Y es que, vamos a mirarlo por acá. Esa marcación en la que aparece es un método de marcado y etiquetado de ubicaciones. Las etiquetas o marcadas deben ser visibles después de la instalación. Las etiquetas deben ser reflectantes y todas las letras deben estar en mayúscula y deben tener una altura mínima de 9.5 milímetros de color blanco sobre un fondo rojo. Las etiquetas de los circuitos de corriente continua del sistema fotovoltaico deben aparecer en cada sección del sistema de cableado que está separado por encerramientos, muros, divisiones, rasos o pisos. El espaciamiento entre las etiquetas o marcas en una etiqueta y una marca no debe ser mayor de 3 metros. Las etiquetas requeridas en esta sección deben ser adecuadas para el ambiente en el que se instalan. Entonces, digamos, cuando se refiere que deben ser adecuadas para el ambiente en el que se instalen, es porque precisamente si les cae agua, pues no se van a borrar. Entonces, si nosotros observamos en esta parte, vamos a encontrar que, digamos, esta advertencia, como lo dice la norma, debe ser con letras blancas y un fondo negro, un fondo, perdón, rojo, con unas condiciones particulares que deben tener esto. Entonces deben ser reflectantes, deben tener una letra y primero están escritas en mayúscula y deben tener una altura mínima de 9.5 milímetros. ¿Listo? Entonces eso es como para tenerlo ahí presente. Otro de los temas que es de relevancia en esta parte es que entonces en esta parte aquí por ejemplo no se especifica dónde debe ir asociado, ¿sí? Entonces digamos puede ir en dónde se deben colocar esas etiquetas. Entonces digamos esas etiquetas se deben colocar en las canalizaciones expuestas, las bandejas portacables o otros métodos de cableado, cubiertas o cerramientos de cajas de paso o cajas de conexión, cuerpos de tubo condit en las que cualquiera de las aberturas disponibles de tubo condit no se utiliza. Entonces, digamos, en esa parte es donde se deben colocar esas etiquetas. Otra de las cosas importantes y muy relevantes en esta parte es precisamente que las etiquetas donde se van a colocar
con esta marcación fuente de alimentación fotovoltaica, como lo dice la norma, precisamente el espaciamiento entre las etiquetas o marcas o entre una etiqueta y una marca no debe ser mayor a 3 metros. Entonces, esto es para dejarlo claro y dado, porque muchas veces, digamos, no se tenía claridad la etiqueta a qué distancia deberían ir. En este caso, por ejemplo, ya no, la norma no lo dice y, por ejemplo, lo que uno logra ver del handbook, aquí en esta parte, pues se logra ver, digamos, las distancias en las que pueden estar, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿listo? Bueno, entonces aquí en esta parte, sigamos. Entonces, aquí la pregunta del ejercicio clara, muy sencilla. La distancia entre el desplazamiento debe ser de cuánto, ya lo habíamos dicho por acá, que nos lo habla, vuelvo y repito, nos lo habla el artículo de la sección 690.31, litera G, numeral 4, ¿sí? De la NTC 2050. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengas presente. Y listo. Entonces, para tenerlo presente, ¿listo? Bueno, otra de las consideraciones es que se deben proporcionar un medio que desconecte el sistema solar fotovoltaico de todos los sistemas de cableado, incluidos los sistemas de potencia y sistemas de almacenamiento de energía y equipos de uso final y su cableado de predios asociados. Se debe instalar en un lugar fácilmente accesible. Esta protección debe ser fácilmente accesible, o sea, es decir, que yo no tenga ningún obstáculo para poder acceder a este medio de desconexión, de acuerdo con lo establecido en la sección 690.13 de la NTC 2050, segunda actualización. Porque en muchas ocasiones lo que pasa es que ubican este medio de desconexión en un lugar donde no es fácil poder acceder. Y eso significa que como no es fácil poder acceder, lo que ocurre es que no sería fácilmente accesible y cuando va el inspector a revisar, esto es una no conformidad, porque la norma claramente deja claro, valga la redundancia, perdón, que el medio que desconecte el sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Debe ser fácilmente accesible, ¿sí? Entonces, digamos, eso es como para tenerlo presente. Espérame aquí un momentico. Gracias. Bueno, entonces los medios de desconexión de un sistema fotovoltaico deben proporcionarse un medio de desconecte del sistema. El medio de desconexión del sistema se debe instalar en un lugar fácilmente accesible, ¿sí? Esto es claro, ya lo habíamos hablado, ¿sí? A ver, esto. Bueno. Dice, para facilitar la ejecución de las labores de mantenimiento y reparación, se deben incluir en la instalación fotovoltaica los elementos requeridos de seccionamiento tales como interruptores para la desconexión de forma simultánea de los conductores no puestos a tierra, así como de todas las fuentes de energía, de los inversores, baterías, controladores de carga. Dichos elementos de seccionamiento pueden estar incorporados dentro de alguno de los siguientes componentes del sistema fotovoltaico. Entonces, digamos, lo que nos está diciendo la norma es que para realizar la ejecución de las labores de mantenimiento y reparación, pues deben haber estos interruptores y estos medios de desconexión. Aquí vemos un arreglo solar fotovoltaico, donde los medios de desconexión realizan un papel realmente importante y se deben realizar. Listo. Dice, la interconexión de los módulos o paneles fotovoltaicos debe realizarse mediante conectores que cumplan con los siguientes requisitos. Ser a prueba de agua tipo MC o equivalente diseñados para la aplicación de energía fotovoltaica y que cumplan con los requisitos de instalación. Entonces, eso es como para tenerlo presente, ¿sí?
Ser polarizados del tipo que permita su enclavamiento o bloqueo, construidos e instalados de modo que evite el contacto accidental de las personas con partes de tensión. Deben ser capaces de interrumpir el paso de corriente por el circuito sin causar riesgo del personal competente, o deben ser de un tipo que quiera del uso de la herramienta para su apertura y estar marcados con la inscripción no desconectar bajo carga. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones esto no pasa, ¿sí? Normalmente hay ocasiones donde se encuentran, digamos, que los conectores no tienen esta inscripción y esa inscripción la deben tener. Entonces, ahí la inscripción es no desconectar bajo carga. ¿Listo? Listo. Sigamos por acá. El artículo 3.17.23, aquí podemos ver si son, aquí vemos, ¿sí? Un ejemplo de ellos. Bueno, otro de los temas importantes es que los empalmes de los conductores deben realizar en cajas de derivación con los accesorios correspondientes a este tema, ¿sí? Para dicho uso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Aquí colocaron un conector tipo resorte para el tema de la conexión, pues propiamente del sistema solar. Entonces, digamos, aquí se dejan sus respectivos empalmes, ¿sí? Y los empalmes se realizaron en una caja, ¿listo? Donde se puede derivar. Los conductores deben estar identificados mediante el código de colores del presente reglamento en todos los puntos accesibles de terminación, conexión y empalmes. Entonces, el código de colores es muy importante porque si no está el código de colores, el tema es que esto genera una observación. Entonces, por ejemplo, aquí logramos ver el código de colores. Entonces, digamos, aparecen con conductor medio, sin conductor medio, y la diferencia del uno del otro depende prácticamente del tipo de tecnología que traiga asociado el inversor, ¿sí? Generalmente los que se instalan aquí en Colombia son sin conductor medio, ¿sí? El conductor positivo sería rojo, el conductor negativo podría ser negro o blanco, el blanco tiene una nota, ¿sí? La nota número 2 que aparece con dos asteriscos en sistemas solares, en sistemas fotovoltaicos, dependerá del tipo de tecnología del inversor e implementar, es decir, si este cuenta precisamente es decir, que cuenta con transformador o no. Y es importante que la tierra tenga el color verde o verde amarillo, o definitivamente si tiene un régimen de conexión de tierra neutro común y tierra-tierra, o un sistema de tierra aislada ITE, que es muy común que se utilice en Europa, en este caso pues no aplicaría. Los circuitos de los paneles solares fotovoltaicos y los circuitos fotovoltaicos deben tener una salida de no estar contenidos en la misma canalización, bandas portacables, cajas de salidas, cajas de conexiones o accesorios similares como conductores o alimentadores, circuitos ramales. En los conductores de distintos sistemas están separados por una barrera física. Aquí logramos ver. Entonces, digamos, los conductores de los circuitos deben estar protegidos e instalados en un cable tipo MC o mediante canalización. Recuerden que en este caso la bandeja no es una canalización. Los conductores que requieren ser protegidos contra radiación solar y temperatura deben ir encerrados en tubería. Si no están protegidos contra la radiación solar y la temperatura, es importante que deben ir encerrados en tubería conduit o canalización igualmente resistente a estos propósitos. La tubería debe estar montada sobre las estructuras para el caso de tubería metálica o embebida para el caso de tubería no metálica. La sujeción de las tuberías se efectuará mediante bridas de sujeción. Asimismo, los conductores de circuito fotovoltaico de corriente continua deben ser instalados en bandejas portacables de acuerdo al artículo, pueden ser instalados de acuerdo al artículo 690.31c, raya 2 de la NTC 2050, segunda actualización.
digamos, aquí vemos en muchos casos donde precisamente están canalizados, ¿sí? Entonces, como para dejarlo presente. Listo. Bandejas portacables. Debe permitirse circuitos de una fuente fotovoltaica, circuitos fotovoltaicos, y eso es precisamente porque estamos revisando lo que nos habla el artículo 690.31.6-2. Y es que deben permitirse circuitos de una fuente fotovoltaica, circuitos fotovoltaicos de salida que utilicen cables de un solo conductor identificados como cables fotovoltaicos, de todos los calibres, con o sin marca, valor nominal, de una bandeja portacable en bandejas portacables instaladas en lugares exteriores, siempre que los cables estén sostenidos a intervalos que no excedan de 30 centímetros y fijado de manera segura intervalos que no sean los de 1.4 metros. Entonces, digamos, las condiciones en el caso de este uso de bandejas portacables en el tema de exteriores es siempre que los cables estén sostenidos a intervalos. Entonces, cada 30 centímetros los cables deben estar sostenidos y fijados de una manera segura a intervalos que no sean los más de 1.4 metros. Entonces, digamos, esos intervalos son muy importantes para cumplirlos en el tema de las bandejas portacables que son instalados en las partes exteriores. ¿Listo? Porque en muchas ocasiones esto no se tiene en cuenta, sobre todo en lo que aparece en este nuevo reglamento, para no exceder, pues, propiamente con el tema de estas fijaciones. Dice, para las estructuras de soporte se debe tener en cuenta el peso y las dimensiones del panel, alto, ancho, profundidad, incluyendo sus dilataciones por efectos térmicos, asegurando que los paneles no se someten a esfuerzos mecánicos que los pueda dañar o causar daños en la edificación donde se hace el montaje. Además deben preverse las pasarelas y accesos para el montaje y mantenimiento. Entonces, digamos, esto es muy importante porque los esfuerzos mecánicos que se realizan antes de instalar estos sistemas solares fotovoltaicos es muy importante que los realicen, porque en muchas ocasiones estos efectos no se tienen en cuenta y lo que ocasionan es que por pérdidas estructurales el proyecto puede sufrir alguna fractura en su estructura y eso genera, digamos, pérdidas y una no conformidad. Por eso es importante que cuando aparece el ítem del RETI 10.1, donde especifica el cálculos mecánicos, ahí deben realizar estos cálculos respectivamente. Dice el artículo 3.17.23Q, detectar e interrumpir las fallas de formación de arcos que resulten de una falla prevista de un conductor, conexión de corriente continua al sistema solar, de conexión módulo, panel u otro componente del sistema de los circuitos de corriente continua al sistema solar fotovoltaica. Dicha protección puede estar incorporada dentro de la inversión. Entonces, digamos, mucha gente tiende a confundir la protección AFCI. Esa protección es una protección contra arcos, ¿sí? No es una protección contra una falla tierra, no es una protección diferencial. Y esto es muy importante porque la gente lo confunde y si se compra el inversor y el inversor que viene certificado, pues no trae esta protección y como lo dice ahí, puede que dicha protección pueda estar incorporada en inversiones que no esté incorporada dentro del inversor, lo que ocasiona es precisamente que les toque instalarlo por fuera. Entonces, eso es como para dejarlo claro, trazable el respectivo tema, ¿vale? Entonces, la protección AFCI es una protección contra arcos. Quiere decir que no es una protección contra falla tierra y no se puede confundir con la protección de una protección diferencial. ¿Listo? Una protección de falla tierra. Entonces, digamos, aquí traemos un video, pero no lo vamos a proyectar. Otro de los temas importantes es que cuando se requiera protección contra sobrecorriente, se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la sección C90, en la NT 50, el tema de la coordinación, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente. Otro de los temas muy graves y que de pronto nos hemos encontrado
es que no se deben instalar módulos y paneles fotovoltaicos que presenten defectos, productos de fabricación, almacenamiento, por culpa del tema de almacenamiento, transporte o instalación, tales como roturas físicas, ¿sí? Roturas o fisuras. Entonces, por ejemplo, en la imagen que nosotros estamos viendo acá, logramos evidenciar que precisamente pues ahí se tiene un problema, y es que la rotura, la fisura de estos paneles, pues eso genera una no conformidad y no se pueden instalar. En muchas ocasiones, en algún momento nos encontramos una instalación donde habían puesto concreto y mampostería cortando como el panel, ¿sí? Atravesándolo. Entonces, digamos, este tipo de cosas no se puede realizar y ya la norma lo trae estipulado bajo este RT 2024. Bueno, aquí no aparece ninguna imagen, pero bueno, la imagen que aparece es esta. Los sistemas con fuentes de alimentación fuera de un inmueble deben tener la conexión de puesta a tierra a una o más estaciones de alimentación. No se debe hacer una conexión de sistema de puesta a tierra en acometidas individuales ni en ningún punto de alumbrado dentro del inmueble. Si la fuente de alimentación del sistema de corriente continua está localizada en el predio, se debe hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes: la fuente de alimentación, el primer medio de desconexión o dispositivos de sobrecorriente del sistema, por otro medio que brinde una protección del sistema equivalente y utilice equipo apto para ese uso. La sección transversal del conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema de corriente continua debe seleccionarse de acuerdo a los requisitos de la sección 250.176 de la norma de la NT 150 segunda actualización. Se debe usar un puente de conexión equipotencial sin empalmes para conectar los conductores de puesta a tierra de los equipos al conductor puesto a tierra de la fuente del primer medio de desconexión del sistema donde se está puesta a tierra. El sistema fotovoltaico, cuando se requiera un sistema de electrodo de puesta a tierra en corriente continua, se debe cumplir los requisitos establecidos en la sección 690.47 de esta sección. Entonces, prácticamente hay que cumplir con estos requisitos que nos aparecen allí. Bueno, mira por acá. Bueno, eso es otro tema importante. Los arreglos de los paneles solares fotovoltaicos de corriente continua deben estar provistos de protección contra fallas a tierras que cumplan los requisitos de la sección 690.41. Entonces es importante que tengan también una protección de falla a tierra, o como dice al final, dicha protección puede estar incorporada dentro del inversor. Entonces, digamos, si está incorporada dentro del inversor, es muy importante tener esa trazabilidad para tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, mira por acá, el tema de las baterías. Las baterías que nosotros utilizamos en los sistemas solares fotovoltaicos no son el mismo de baterías convencionales que se tienen, ¿sí? Para la conexión de los bornes de las baterías se debe utilizar conectores antioxidantes y no deben imponer una tensión mecánica en los bornes de las mismas. Otro de los aspectos es que debe disponerse de un medio o de desconexión fácilmente accesible y estar ubicado al alcance de la vista del sistema de baterías. Se permite el uso de medios de desconexión incorporados en electrobarras de corriente continua. Adicionalmente deben estar rotulados en campo de manera legible y durable para resistir a las condiciones ambientales. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. La marca, la advertencia, lo que nos dice la norma es que precisamente la marca debe advertir adecuadamente sobre los peligros mediante el uso de palabras, colores, símbolos o cualquier combinación de estos símbolos efectivos. El rótulo debe fijarse de manera permanente al equipo o al vento de alambrado y no debe ser manuscrito, porque en muchas ocasiones colocan un rótulo o una advertencia de forma manuscrita y la norma lo está prohibiendo. El rótulo debe ser lo suficientemente durable para resistir a las condiciones ambientales involucradas. No se debe permitir tuberías de gas combustible en cuartos de baterías. Esto está totalmente prohibido. Y las baterías en los procesos de generación de fuentes no convencionales de energía, fuentes no convencionales de energía renovable, deben ser de tipo ciclo profundo con una profundidad de descarga mayor al 80%. ¿Listo? El tema de los inversores. Rápidamente por acá, se debe asegurar que el inversor esté protegido contra sobretensiones,
sobre corrientes, riesgos mecánicos, sobre presiones de sonido conforme a las normas de la IS 62109-2, otra norma equivalente, y lo más importante, dichas protecciones pueden ser instaladas de manera externa del inversor o que éste incluya de fábrica de manera interna. ¿Listo? Los cables deben ser de calibre apropiado para que la caída de tensión no sea mayor al 3%, medido desde los puntos de cualquiera de la salida del inversor y el punto de conexión de acuerdo a los alcances en la sección 705-12A y B, que esto ya es específicamente a fuentes de energía interconectadas. En el caso, por ejemplo, de que tenemos una red primaria, una GPE y el sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Para tenerlo presente. Entonces, digamos, aquí ya nos habla que la caída de tensión pues, debe ser mayor al 3%. Listo. Si se usa tubo conduit para instalación de arreglo, bueno, esto no. Se debe proporcionar una conexión de tierra a los equipos. Eso significa que todas las partes metálicas expuestas del sistema, incluyendo el gabinete controlador o el gabinete, deben estar puestas a tierra mediante conductores. Así pueden disponer de un punto común equipotencial para conectar la tierra a todos los elementos que conforman el sistema asociado al inversor. Y con esto damos por terminada mi intervención en lo que corresponde a los sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, no sé si, digamos, en esta parte vamos a realizar algunas preguntas y posteriormente, entonces, ya mi compañero Darío, que está aquí en sala, pues nos acompañará pues para dar la presentación de la empresa. Entonces, ¿me escuchan? Claro que sí, ingeniero. Ya vamos a dar paso al ingeniero Darío. En este momento vamos a invitar a todos los participantes. Tienen habilitado su micrófono para que realicen las preguntas o dudas e inquietudes que tengan acerca del tema que acaba de exponer el ingeniero. Pueden habilitar su micrófono o pueden dejar las preguntas en la caja de preguntas. Ingeniero Héctor Fabio Giraldo. Tiene la mano levantada. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. La pregunta era para la instalación de las protecciones. ¿Obligatoriamente tienen que ir en cajas protegidas o pueden ir pegadas en algún filamento? Y cuando se separa la fuente DC con la AC en los inversores híbridos, esa separación de una a la otra, ¿qué medida tiene que tener? Bueno, para responder la primera pregunta, efectivamente, digamos, las protecciones pueden estar inmersas en el inversor, ¿cierto? O pueden estar, digamos, en forma exterior. Si se instalan en forma exterior, estas protecciones deben estar certificadas precisamente con un tablero, ¿sí? Deben ir protegidas, ¿sí? Y lo otro es que estas protecciones pues, deben ser fácilmente accesibles. Respecto a la otra pregunta, ¿me la vuelves a repetir? En cuanto a la separación de la DC-AC, ¿qué medidas hay frente a la norma? ¿O pueden estar unas pegadas de la otra y debidamente marcadas? Realmente, digamos, en lo que corresponde a medidas, no nos lo está hablando puntualmente la norma. Lo que dice es que no pueden ir en la misma canalización ni en la misma caja. O sea, pueden ir en la misma caja de distribución de No podrían ir en la misma caja o en la misma ok. canalización. No pueden ir. Gracias. ¿Listo? Listo, no sé si hay otra pregunta. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. Vamos al ingeniero Carlos Fernando Leal. Ingeniero tiene la mano levantada. Ingeniero, puede habilitar su micrófono. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Hablando de cableado AC entre el inversor y el gabinete de protección, la norma permite que este cableado AC comparta ductería y cajas con otras acometidas AC de energía convencional. Muy buena pregunta, Inge. Realmente, digamos,
La norma no nos habla nada respecto a ese tema, pero lo más recomendable es que sean independientes. Lo que nos está hablando y lo que logramos leer, por ejemplo, es que precisamente habla de que la caída de tensión en ese rango, en ese espacio que usted nos colocó, no debe ser mayor al 3%, ¿sí? Pero respecto a la canalización no lo está hablando, ¿sí? Lo que sí es importante es que, digamos, tenga un medio de canalización o un medio de soporte o un medio dado pues para poder instalarlo, porque digamos si usted lo va a instalar por un lugar donde la ocupación del ducto o la ocupación de la bandeja no cumple, pues de ahí tendría un inconveniente. De lo contrario, pues usted se tendría que entrar a evaluar qué tipo de conductores pasan por ahí. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ingeniero John Nelson tiene la manita levantada. Ingeniero, puede habilitar su micrófono y realizar su pregunta. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, señor, le escuchamos muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Bueno, yo tengo solo dos consultas. La primera, una parte donde habló sobre lo del diseño, la parte de diseño, según de acuerdo al montaje que se haga. Decía que solamente puede ser firmado por un ingeniero, o sea, digamos, una persona técnica puede hacer un diseño también que haya aprendido, o bueno, el tecnólogo, pero a la hora de presentar el diseño tiene que ser avalado o firmado por un ingeniero, solamente sí. Sí, sí, específicamente. Digamos, si leemos la parte en lo que corresponde al diseño detallado y al diseño básico, que es en este RETI 2024, digamos que en el RETI 2013 aparecía reemplazo de diseño y diseño simplificado. Y muchos de esos diseños simplificados o reemplazo de diseños hasta cierta potencia lo podían hacer algunos técnicos que tenían esa competencia. Pero en este caso ya deja claro el RETI que el diseño detallado y diseño básico, que son los diseños que entran específicamente para la certificación y en lo que responde, por ejemplo, una GPE, una autogeneradora a pequeña escala, o un GD o una planta solar, o una autogeneradora a gran escala, estos, como por ser instalaciones especiales, no van a entrar precisamente en el diseño básico, es decir, que les aplica un diseño detallado y ya deja claridad en el reglamento, ustedes lo pueden observar y leer, que dice puntualmente que debe ser realizado por profesionales de la ingeniería. Lo que corresponde, por ejemplo, al esquema de diseño, el esquema de diseño sí lo puede, digamos, realizar precisamente un técnico o un tecnólogo, pero este tipo de obras o proyectos pues no se certifica. Ya, o sea, digamos, estamos hablando como, por ejemplo, algo pequeño, un proyecto familiar, digámoslo así. Una vivienda familiar no es mucho la potencia que se consuma, pero se requiere que sea de todo modo firmado por un ingeniero. Si tiene un sistema, si tiene un autogenerador a pequeña escala, que es lo que se está instalando ahorita actualmente, no importa la potencia, lo debe firmar un ingeniero. Ah, ok, listo, correcto. Y lo otro era, la otra pregunta, qué pena con usted, es Tranquilo. en el montaje, en la parte en DC, el cableado que va desde paneles hasta regulador o inversor, digámoslo así, depende si es un autónomo o inyección a red, esa parte en DC siempre tiene que ir solamente con canaleta ¿qué? De estructura de malla, o también se podría ir en ductería. Digamos, se puede ir en ductería. ¿Qué es lo que acota para que pueda ir en ductería? Recuerde lo que hablábamos, y es que específicamente deben estar protegidos contra la radiación solar y la temperatura, y deben ser certificados conductores para tipo intemperie. Si son esos certificados para tipo intemperie, podrían ir en bandeja portacable. De lo contrario, los obliga a que tengan que ir específicamente en canalización. Y la bandeja portacable, pues no sería una canalización. Ah, ok, listo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. No, con gusto, Inge, para poderles colaborar, claro que sí. Bueno, en este momento, Perdón, ingeniero, yo ingeniero interrumpo ahí un Héctor. momentico.
Lo que pasa es que yo había estado en una capacitación anteriormente y nos habían informado que los técnicos podían certificar menos de 10 kVA en sistemas solares, y usted dice que tienen que ser profesionales. Entonces ahí sí de pronto me queda una pequeña duda. Sí. Bueno, entonces digamos vamos a mirarlo desde este punto de vista. Yo voy a proyectar aquí la norma. A ver, me regalan un espacio de rapidito, lo Sí, proyectamos. ingeniero, ya mismo le doy espacio. El espacio Listo, nos ingeniero. corta. Ya. Listo, vamos a buscar acá, Red de Ministerio de Minas y Energía. Venimos aquí a la página del Ministerio. En esta parte entramos aquí a la resolución nueva que fue publicada hace poco. ¿Sí? Entonces, en este caso, es muy importante tener presente. Entonces, venimos acá, vamos aquí a la página 157, que tenemos el tema del glosario. Tenemos por acá diseño de instalaciones eléctricas, ¿sí? Y en la parte del diseño de instalaciones eléctricas era lo que yo le estaba comentando. Entonces, digamos, aquí yo tengo un diseño detallado. Entonces, digamos, el diseño detallado, la norma dice que debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería, ¿sí? Entonces, un ingeniero es el que debe firmar el diseño detallado. Si venimos más por acá, o sea, por debajo, tenemos el diseño básico, ¿sí? Es el que tenemos por acá. Pero el diseño básico hace referencia que también debe ser realizado o ejecutado por profesionales de la ingeniería. Entonces, digamos, lo que son el diseño básico, este de acá, y el diseño detallado, como lo habla acá, y lo habla acá, debe ser realizado por profesionales de la ingeniería. Ya en lo que corresponde, pues propiamente al esquema constructivo, ¿sí? Que era lo que estamos hablando ahorita, pues esto sí lo pueden, digamos, de alguna manera realizar como habla por acá. Dice, como mecanismo de verificación de la instalación eléctrica que no requiere diseño, porque esto no requiere diseño, sino es un esquema constructivo, quien construye debe entregar un esquema constructivo, lo cual acuerda al esquema arquitectónico, de forma a incorporar la instalación eléctrica. Por aquí lo voy a decir. Acá está. Dice, lo siguiente, instalaciones eléctricas no requieren diseño eléctrico debido a su baja complejidad, por lo tanto las construcciones de estas se pueden soportar en estándares usados en la formación y capacitación de técnicos, tecnólogos e ingenieros de electricidad. Entonces, digamos, lo que sí pueden hacer los técnicos y los tecnólogos es realizar un esquema de diseño que está referenciado aquí, pero digamos lo que corresponde al diseño básico y al diseño detallado, lo tendrían que hacer los profesionales de la ingeniería. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en este momento vamos a dar paso al ingeniero Darío, ya que no tenemos más preguntas. Ingeniero Darío, ya tiene los permisos de presentador. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, primero que todo, por abrir estos espacios de conversación. De verdad que para ODIR es de agrado poder apoyarles a ustedes y a todos los que asistieron a esta charla. Bueno, les voy a hablar un poco sobre ODIR. Somos un organismo acreditado por la UNAT. Garantizamos la seguridad y el cumplimiento en las instalaciones eléctricas. Ofrecemos las inspecciones y evaluaciones de conformidad bajo los estándares RETIE, NTC y la RETILAB. Tenemos cobertura a nivel nacional, más de 3.500 servicios realizados, 7 años de experiencia. Pueden ver nuestros alcances, están proyectando, entonces, como certificación RETIE en subestaciones, en redes de distribución, para equipos especiales como asistencia médica, sistemas solares. Les comparto también el número de la comercial que está en Bogotá. Si alguno necesita, requiere la certificación RETIE o RETILAB o conoce pues, de alguien que la necesite, sería bueno que se pusiera en contacto con la compañera Mónica. Ella con mucho gusto le dará información y atenderá sus requerimientos. Bueno, muchísimas gracias por la información. En este momento, rápidamente, antes de salir del
de la conferencia, vamos como tal a invitar a todos los participantes, a recordarles que tenemos nuestro espacio de coworking, un espacio exclusivo para todos los ingenieros afiliados de ASIEM, un espacio donde ustedes pueden hacer uso con fines laborales, académicos, impulsar su creatividad, productividad y colaboración. A todos queremos agradecer por su participación activa, su interés en el tema. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado y aquí también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra siguiente conferencia que se llevará a cabo el día 25 de noviembre y es mantenimiento eléctrico bajo NFPA 70B 2025. Bueno, a todos nuevamente les agradecemos al ingeniero John Alexander Cabrera, agradecemos su participación en este tema tan interesante para todos los asistentes. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado. Por favor, no olviden diligenciar el formulario que va a llegarles a su correo electrónico una vez haya sido terminada esta conferencia. Recuerden que sus comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras futuras charlas, así que no duden en compartir sus inquietudes, expectativas con nosotros. Ingeniero John Alexander, nuevamente, muchas gracias por la información, por el tema expuesto. Ingeniero Rodolfo, ¿tiene una pregunta? No. Mensajes de agradecimiento, muy interesante, muchas gracias. Gracias por el tema. Bueno, estamos recibiendo mensajes de agradecimiento. En este momento vamos a dar por terminada la conferencia. Nuevamente, gracias. Esperamos volver a contar con su participación. Feliz resto de día para todos.